Vamos a empezar con una oración para empezar este servicio de esta mañana y tarde. Señor, te damos gracias que tú nos permites estar una vez más en tu templo. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, lo que hiciste en el servicio de adoración, en todo lo que tú haces en esta mañana. Te pedimos que ahora nos bendigas en el servicio que tenemos ahora de por qué somos bautistas, que nos permitas abrir nuestros corazones y entender la historia bautista. Todo esto te lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Entonces, vieron un poquito el video y como digo, les dice poner para que no nos censuren el video. Ya nos han censurado en habla, nos censuraron por aquí también y nos quitan la voz o lo quitan de YouTube o de Facebook también, porque en habla no nos dejaron hacer más que y nos censuraron y lo pusieron mudo. Se puede ver el video pero no se puede escuchar nada. Entonces, la historia de los bautistas, como ustedes pueden ver, vieron en el video, empieza así. Voy a leerles ahora un poco más para que sea un poquito más claro. Las raíces históricas, el contexto del movimiento bautista. Los bautistas surgieron en el siglo XVII como parte del movimiento más amplio de la Reforma Protestante. Aunque sus orígenes específicos han sido motivo de debate, la mayoría de los historiadores coinciden que el movimiento bautista comenzó en Inglaterra. En este contexto, hombres y mujeres deseaban una iglesia más fiel a los principios bíblicos y libre de influencia estatal. ¿Qué pasaba en esos tiempos? Que lamentablemente los gobiernos tenían mucho poder y autoridad sobre las iglesias. Ellos eran los que decidían sobre muchas cosas. Nosotros como bautistas, y como dice aquí en el siglo XVII, lo que hicimos es separar. Por eso hasta el día de hoy existe la separación iglesia-estado. Que muchos, y en mi parte cuando yo recién llegué a este país, no entendía. Casualmente, mire, esta mañana me platicaba de la hermana Ana, que primero tiene un evento de damas en la mañana, y nosotros vamos a estar en la tarde, en cambio, con los pastores, el esposo de la hermana. Pero cuando yo recién me convertí, le decía, en la esquina de la iglesia Grace hay una escuela. ¿Qué le parece, hermana, si yo voy y entrego flyers para que vengan a la iglesia los niños, los muchachos? Y me explicaron un poquito de esto. Hey, tú no puedes ir a la iglesia, a la escuela, a dejar flyers de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay esto. O sea, la iglesia no se mete en las escuelas y las escuelas no se meten con lo estatal, perdón. No se mete el Estado con las iglesias. Ni las iglesias pueden entrar a las escuelas sin autorización. Gracias a Dios, ustedes escucharon, el año pasado hubo muchos rumores de que varios estados o gobernadores están permitiendo nuevamente el ingreso de las Biblias y la oración a las escuelas. Eso es algo bueno. Eso es algo que pasaba hace muchos años, me platicaban, años 60, 70, todavía se podía orar, todavía se podía hacer algo, dicen ahí, pero luego de eso se olvidó. Entonces, una de las razones básicas de que los bautistas en el siglo XVII vinieron de Inglaterra, o en Inglaterra empezó esto, era porque se cansaron de que el gobierno tome decisiones sobre la iglesia. Entonces, el movimiento bautista fue influenciado por los anabautistas en el siglo XVI, quienes practicaban el bautismo de adultos basados en la fe personal. Sin embargo, los bautistas desarrollaron doctrinas y prácticas únicas, como la autonomía de la iglesia local y la separación entre iglesia y Estado, que lo distinguieron de otros grupos reformadores. Luego tenemos el surgimiento en Inglaterra en 1609. El movimiento bautista comenzó formalmente en 1609, como lo miramos en el video, con John Smith y un grupo de creyentes de Ámsterdam, en Holanda. Formaron la primera iglesia bautista conocida como Smith. Había sido ministro anglicano, pero llegó a la convicción de que la iglesia estatal no era bíblica. Si escuchan bien, la iglesia estatal no era bíblica. En ese tiempo, el Estado tenía mucha injerencia y llegaba a decir, o se llegaba a controlar hasta lo que se decía. Este grupo practicó el bautismo de creyentes adultos y estableció las bases para las iglesias bautistas modernas. El desarrollo en América en el siglo XVII. Los bautistas llegaron a América en el siglo XVII buscando libertad religiosa. En 1638, como vimos, Roger Williams fundó la primera iglesia bautista en Providence, en Rhode Island.
Williams y su comunidad establecieron Rhode Island como un refugio para la libertad religiosa, un concepto revolucionario en ese tiempo. Durante los siglos XVII y XVIII, los bautistas crecieron rápidamente en América, especialmente entre los colonos que valoraban la libertad personal y la autonomía de las iglesias locales. Este crecimiento fue impulsado por el Gran Despertar, un avivamiento espiritual que enfatizó la conversión personal y el evangelismo. El movimiento misionero, y topando el movimiento misionero, por eso dicen que a los bautistas nos conocen como misioneros. ¿Alguien se ha acercado por ahí en la cajita misionera? ¿O ya nos olvidamos? No se olviden al final de pasar por la cajita misionera de la hermana Ramos, por favor. El movimiento misionero bautista en el siglo XIX marcó el comienzo del movimiento misionero bautista liderado por figuras como William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas. Carey, un bautista inglés, fundó la Sociedad Misionera Bautista en 1792 y llevó el evangelio a la India. Salud. En América, Hudson, quien inicialmente era congregacionalista, se convirtió en bautista durante su viaje a Asia y se convirtió en el primer misionero bautista estadounidense. Este periodo también vio la expansión de los bautistas en América Latina, África y Asia, convirtiéndoles en movimientos verdaderamente globales. ¿Ustedes han escuchado de hermanos que ahora son bautistas y vinieron de Asamblea de Dios o de Pentecostales? ¿Han escuchado sus testimonios? Yo conozco dos pastores, tengo el privilegio de conocer dos pastores, que ellos también nos dicen muchas veces, vimos esto, no nos gustó como ustedes hacían las cosas, y son pastores de hace como más de 20 años, pastores bautistas. Entonces hay muchas cosas que los bautistas como bautistas tenemos que entender. Los bautistas en la actualidad, siglo XXI, hoy en día los bautistas son una de las mayores comunidades protestantes del mundo, con más de 100 millones de miembros en decenas de países. Las organizaciones como la Alianza Bautista Mundial y las convenciones nacionales unen a millones de bautistas en una cooperación global. Los bautistas modernos mantienen su compromiso con los principios históricos como la autoridad de la escritura, la libertad religiosa y la misión global. O sea, esas son las tres bases de los bautistas. Hay más, pero las tres bases vienen siendo la autoridad de las escrituras, ¿qué quiere decir? Nos regimos única y exclusivamente por la Biblia. No un libro por aquí, no un libro por acá, como lo hacen otras sectas, otras denominaciones. La libertad religiosa. Gracias a Dios en este país todavía tenemos libertad de culto, pero podemos tener libertad religiosa. Y la misión global. O sea, nosotros los bautistas somos netamente misioneros. En la iglesia, que va a ir Mili me estaba platicando al evento del primero, la hermana Silvia, la hermana Ana, era la misionera que teníamos nosotros y la que se encargaba de hacer misiones para México. Entonces, me llamó mucho la atención porque nosotros los bautistas hacíamos misiones y hacemos misiones, como la hermana Ramos que vino para acá. En el siglo XXI se enfrentan nuevos desafíos, como el secularismo creciente, la pluralidad religiosa y la necesidad de relevancia en el mundo cambiante. Sin embargo, continúan predicando el Evangelio y adaptándose a las necesidades de las comunidades. Traigo aquí un dato que es muy triste porque dice, ¿por qué ha disminuido la asistencia bautista en los últimos años? Hermana Blanquita, ¿hace cuántos años vio la iglesia llena? Porque el pastor me ha dicho que tenían, no sé, más de 150, 200, ¿cuántos tenía? 250. ¿Hace cuántos años fue eso? Eso sí no fue el año exacto. Pero más o menos 10, 15 años, 20 años. Como unos 20. Sí. Lamentablemente está pasando dentro de nosotros como la comunidad bautista. No sabemos qué está sucediendo, pero algo está pasando. Está disminuyendo completamente la asistencia. Como dice la hermana, antes esta congregación era de 250. Luego empieza a disminuir. Cuando vino el COVID, vino la helada, se quedó completamente, básicamente en cero. ¿Cuántos habíamos? 5, 6 personas de aquí. Entonces,
se está disminuyendo en una forma alarmante. Y por ejemplo, aquí hay algunos puntos. Cambios culturales y secularización, alejamiento de la religión. En muchas sociedades, especialmente en Occidente, han habido un aumento en el número de personas que se identifican como no religiosas o espirituales, pero no religiosas. ¿Quién conoce varias personas que prefieren hacer yoga, prefieren hacer otro tipo de cosas y no dedicarle tiempo a Dios? O sea, se convirtieron en personas espirituales, según ellos. Tienen mucha espiritualidad. Esto incluye a jóvenes que no ven la iglesia como un componente relevante de sus vidas. Las influencias culturales, los valores culturales contemporáneos. Lamentablemente dice que hay mucho individualismo, materialismo, entretenimiento. O sea, el TikTok, la computadora, los juegos, las cosas nos ha llevado a que no vengamos para acá. Compiten directamente con los valores cristianos y pueden llevar a que los jóvenes prioricen otras actividades sobre asistir a la iglesia. Otro punto que hemos hablado también hace mucho tiempo, y tengo un libro que lo tengo por leer, hay una desconexión generacional. Lamentablemente nos hemos desconectado de las generaciones. ¿Quién se sabe las generaciones? Hay una tabla de las generaciones. Y si nos vamos, dice que nos hemos brincado una generación y nos hemos desconectado completamente. ¿Por qué? Porque dicen que ahora no entendemos a nuestros hijos y ellos no nos entienden a nosotros. O sea, antes los padres nos entendían y nosotros más o menos les queríamos entender porque no nos gustaba hacerles caso, ¿verdad? Pero ahora resulta que no los entendemos, o sea, no entendemos la forma de cómo ellos se comportan, la forma en cómo viven. Yo personalmente digo a veces, ¿qué está pasando aquí? Ustedes no se les enseñó nunca esto, no se les enseñó esto, otro. ¿Por qué lo hacen? Porque el mundo les está enseñando. Lamentablemente, y están agarrando cosas que no deberían. Entonces, la desconexión generacional. El estilo de adoración. En muchas iglesias bautistas tradicionales, los servicios han permanecido con un formato muy conservador, lo que puede sentirse desconectado de la preferencia de los jóvenes modernos. Eso lo hemos visto. Y ayer casualmente hablaba con un pastor, que es Jorge también, mi tocayo, está en Pasadena, y hablábamos de él, ha sido músico y es líder de oración en su iglesia. Entonces él estaba hablando sobre esto, o sea, de que lamentablemente tocó cambiar también, porque hubo esa desconexión en donde los himnos, ya no todos los querían. Son bonitos, como dices, son hermosos los himnos, pero ya no es tiempo de himnos. Los muchachos se nos empezaron a ir, las cosas empezaron a suceder y nos tocó contemporizar, o sea, hacer cosas más a este tiempo, actuales, sin cambiar, o sea, no poniendo cosas que no sean, sino lo que teológicamente se hable, la palabra del Señor. Entonces, las iglesias más contemporáneas con música moderna y mensajes más interactivos parecen atraer más a las nuevas generaciones. Otro punto, la falta de programas para jóvenes. Muchas iglesias han descuidado el desarrollo de ministerios específicos y dinámicos para jóvenes y jóvenes adultos, dejando una brecha en cómo conectar con ellos de manera significativa. Tenemos una falta de discipulado. Como bautistas, nuestro discipulado era una herencia completa. La escuela dominical era algo nuestro básico, que la escuela dominical teníamos que estar, porque era nuestra parte en donde más entendíamos y aprendíamos. Pero lamentablemente muchas iglesias no lo tienen. En esta misma iglesia, acuérdense, hace un año y medio apenas lo volvimos a activar, la escuela dominical. No teníamos la escuela dominical, pero sé y conozco que otras iglesias están pasando por lo mismo. No tienen un discipulado. Nada más hay el servicio en donde se escucha, pero no se puede preguntar, no se puede hacer preguntas o salir de dudas y hacer cosas que se puede hacer en la escuela dominical en un buen discipulado. Entonces, tenemos discipulados muy superficiales. Algunos miembros de las iglesias bautistas pueden haber priorizado tradiciones y normas culturales sobre un discipulado profundo y personal. Los jóvenes perciben esta falta de autenticidad y se alejan. Tenemos otro, cambios económicos y menos inversión en nuevas iglesias. ¿Quién ha visto una iglesia moderna así con este edificio, así como este estilo, una nueva iglesia? Ya todas nuestras iglesias están antiguas.
Esta iglesia ya tiene, ¿esta cuánto tiene ya? ¿Como 50 años? 40 años. Tiene allí la placa como de 52. De 50 y algo, ¿no? Más de 50 años. Y así las iglesias, entre el 50, 60 y creo que hasta el 70 hubo ese auge de construcción de iglesias, de templos nuevos. Pero de ahí para acá todo ha venido a disminuir. Y más bien, hay iglesias bautistas que han tenido que vender sus edificios y han vendido a otras denominaciones. Yo conozco templos que eran bautistas y ahora pertenecen a otras denominaciones. ¿Qué está pasando? Otras denominaciones están creciendo y nosotros como bautistas estamos disminuyendo. Algo tenemos que hacer. Es triste eso. Exactamente. Me da gusto cuando me muestra el video de la iglesia allá y está a reventar esa iglesia en Cuba, por ejemplo. Abarrotada completamente. Entonces, ¿qué está sucediendo con nosotros? Entonces, aquí nos dice, hay menos inversión en las iglesias. ¿Por qué? Altos costos económicos, disminución en el número de miembros comprometidos, falta de nuevos líderes dispuestos a plantar iglesias. Pero ¿qué pasó con esta congregación en el 2017? Quedaron únicamente, la historia que me cuentan son 5 miembros, entre americanos e hispanos, ya no tenían cómo sostener la iglesia, ya no tenían cómo hacerlo. Por eso es que gracias a Dios bendijo con este templo para la iglesia. Pero ¿qué va a pasar más adelante si no podemos sostener tampoco nosotros la iglesia? Va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo, y eso es lo que no queremos. Por eso es que nosotros tenemos que entender por qué somos bautistas y, como dice aquí, líderes comprometidos. Necesitamos líderes comprometidos. Tenemos otro punto. ¿Por qué está disminuyendo? Avance de ideologías contrarias al cristianismo. Hay un auge de relativismo. Muchas personas rechazan la idea de verdades absolutas. Prefieren ideologías que no requieren compromiso religioso. ¿Entienden un poquito qué quiere decir? ¿Saben qué es un valor absoluto? Quiere decir, no hay derecha, izquierda, en ningún lado, es una respuesta final. Y con Dios viene siendo eso, o sea, es absoluto. No hay cosas, no hay nada más. Tú decir sea sí, tú decir sea no. O sea, es blanco o es negro, no hay más, son valores absolutos. Por eso nos dicen, hay personas que prefieren ideologías que no requieren un compromiso religioso. O sea, donde les dan libertad para decidir y hacer lo que ellos quieren según lo que ellos entienden. Esto ha disminuido la disposición de los jóvenes para seguir a Cristo de manera activa. También tenemos otro punto, la presión cultural. En ambientes educativos y sociales, los jóvenes a menudo enfrentan burlas o críticas por ser cristianos, lo que se puede llevar a alejarse y evitar conflictos. El famoso bullying. Si regularmente nos hacen bullying en las escuelas, cuando somos cristianos aún más. Y a veces hasta cuando estamos grandes en nuestros trabajos nos hacen bullying. ¿A quién le ha pasado? Ah, mira el cristianito ahí. Ah, mira mira el otro. Nosotros como adultos a veces lo sabemos soportar. ¿Y los jóvenes? Por eso dicen que se está perdiendo la generación cuando nosotros tenemos el control. Y hasta los 17, 18 años cuando están en la high school. Pero cuando ya salen de la high school y van a trabajar o van a las universidades, es donde más se los pierde ahí. Porque lamentablemente esos muchachos empiezan a ver esto, les empiezan a hacer bullying, y ellos prefieren, como dice aquí, me alejo, dejo de ir a la iglesia porque resulta que me están criticando, me están diciendo, hey, ¿qué estás haciendo como cristiano? ¿Se acuerdan la película del viernes? Los 2 policías, el uno al que murió, ¿cómo le atacaba? Siendo su propio compañero de trabajo y su mejor amigo. Se puso a orar con el capellán de la policía, se bajó del auto y le dijo, hey, ¿te estás ablandando? ¿Te estás ablandando? ¿Ya estás empezando a orar? ¿Para qué buscaste al pastor? Su propio compañero, su propio amigo, su mejor amigo. Imagínense cómo para nuestros muchachos les hacen bullying. Y ahí entramos nosotros como padres cristianos a reforzar a los muchachos que no deben tener ese miedo, que deben enfrentar con la palabra del Señor y en oración. Otro punto, y este sí es uno de los más graves, y también lo topamos ayer en esa comida que tuvimos, falta de renovación en el liderazgo. Es otro punto que las iglesias están disminuyendo. Liderazgo envejecido. Muchas iglesias no han preparado a la siguiente generación de líderes. Esto ha resultado en congregaciones con pastores mayores que, aunque experimentados, pueden no estar en sintonía con las necesidades de los jóvenes. Falta de mentores, la ausencia de pastores y líderes que discipulen activamente a jóvenes con pasión y visión a lo largo
a largo plazo afecta el crecimiento de nuevas generaciones dentro de la iglesia. Es lo que les decía, lamentablemente si no estamos preparando y no nos vamos a preparar, nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Y nada más va a pasar, va a disminuir, vamos a salir, vamos a ir a otras a otras iglesias, a otros templos a servir. ¿Y qué va a pasar con esto que el Señor nos ha dado? ¿Qué va a pasar con lo que el Señor nos ha dado? Nos ha dicho, aquí está. Lo que decía el pastor, por tantos años oraron, por tantos años hicieron las cosas y al final nos da el templo y ahora miren lo que está sucediendo. Antes tenía miembros, decía, ahora y no tenían templo. Ahora tenemos templo y no tenemos miembros. ¿Qué pasó? Entonces tenemos que tener y ser realistas, tenemos que ser líderes comprometidos, líderes que estemos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo, y eso lo podemos hacer única y exclusivamente si tenemos al Espíritu Santo y tenemos una relación íntima con Él. Podemos hacer las cosas posibles. Por ejemplo, ¿cuáles serían las posibles soluciones? Renovación en el enfoque misionero, volver a un énfasis fuerte en la evangelización y el servicio comunitario. Yo les había dicho, les había planteado en la asociación también, nosotros como bautistas debemos volver a nuestras bases bautistas, las que nos hicieron fuerte. Y me tomé el lema del presidente. Tenemos que hacer, ¿cómo es el lema del presidente Tom? Volver a hacer grande esta nación. Nosotros también podemos volver a ser grandes nuevamente si volvemos a nuestras raíces, volvemos a tomar lo que nos hizo grandes algún día. La historia lo dice, no lo dice nada más 100 años, 200 años, la historia lo dice. Al seminario que estamos asistiendo se hizo en 1908, o sea, tiene más de 100 años el seminario, y nos lo volvieron a repetir. Es un seminario bautista, es un seminario bautista, no es un seminario, bueno, reciben de otras denominaciones, pero nosotros como bautistas tenemos preferencias para eso, tenemos becas que nos están dando para poder estudiar, o sea, un poco más económico que otras denominaciones. Y algo que sí me llamó la atención, la recomendación del pastor o del líder o del diácono de la iglesia es la única forma para ingresar a ese seminario. No puede ir cualquier persona que no pertenezca a alguna iglesia y decir, quiero estudiar. ¿Y a qué iglesia perteneces? A ninguna. Ok. Me hicieron que preguntara, pregunté y Aldo me dijo, Pastor Jorge, no se puede. La única forma para ingresar acá es que tienen que estar sirviendo, porque esa es nuestra meta, es crear líderes que sirvan en su iglesia, en su congregación. No nada más que vengan, estudien y se vayan, sino que estén sirviendo. Por eso piden para ciertos estudios, piden experiencia, 2, 3 años, 4 años, de acuerdo a lo que se escoja. Entonces tenemos que renovar el enfoque misionero. Número 2, ministerios relevantes para jóvenes. Crear espacios donde los jóvenes puedan crecer en su fe y encontrar comunidad auténtica. Para eso hemos estado hablando, por eso digo, Dios va poniendo las cosas. Con Trinity, el Buen Pastor y Morada de Paz tenemos un plan para trabajar este año con los jóvenes. Dios nos permite hacer esos planes y poder llevar a cabo. Discipulado intencional, formar relaciones profundas entre líderes y miembros de la iglesia para fomentar un crecimiento espiritual genuino. El uso de tecnología y redes sociales. Tenemos que adaptarnos a las herramientas modernas para llegar a las nuevas generaciones con contenido relevante. ¿Cómo nos encontró, hermano, usted? En redes sociales. ¿Cómo nos encontró Pablo? En redes sociales. Jorge, tú también, ¿verdad? Cuando llegaste acá, en redes sociales. Entonces tenemos que hacer, igual, ya tenemos una persona que nos va a preparar la página web de Iglesia Bautista Morada de Paz. Lo estamos tratando de también hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder servir, para poder no quedarnos, no morirnos. Tenemos que luchar. Si el Señor nos puso en este lugar es para algo, para luchar y para servir, para ganar almas. No nada más para venir sentados, como dijo un pastor, no como un club social, sino para servir al Señor. Tenemos que tener entrenamientos de nuevos líderes, identificar, mentorear, equipar jóvenes para tomar roles de liderazgo dentro de la iglesia. Aquí, bueno, en este punto lo ponen jóvenes, pero no solo jóvenes. Ayer, como digo, tuvimos un entrenamiento para maestros de escuela dominical, lo estuve publicando, lo estuve diciendo, estuvo muy bien. Llegaron, ahí esperaban, dice, se inscribieron 12, hicieron para 20 y llegaron 36 personas, que fue una bendición ayer. Y para el segundo, que va a ser para marzo 8, van a esperar hasta 50 personas.
Estuvo muy bien. Entonces, tenemos que entrenarnos, aunque estemos, en mi caso me decían, ¿y pastor qué hace ahí? Estoy aprendiendo. No sé cómo dirigir una escuela dominical, no sé cómo maestro de escuela dominical. Cada área es diferente. Y no porque uno se haya estudiado lo sabe todo. Tiene que seguir preparándose cada vez y cuando el Señor nos permite prepararnos. Entonces tenemos que entrenarnos como líderes. Así que por eso todas las semanas les voy a transmitir qué eventos está haciendo Habla de entrenamientos para asistir. Y los que puedan asistir, qué bueno. Otro punto para mejorar, revisión de tradiciones. Hay que evaluar si las tradiciones y métodos actuales están siendo una barrera o una ayuda para alcanzar a las personas. Hay cosas, como dicen, ya han pasado de moda, hay cosas que ya no son. Por ejemplo, en este barrio, lo que habíamos hablado en Iglesias Abundantes el año pasado, en este barrio está cambiando ya la tendencia. Van a venirse una nueva generación que no sabemos en esas construcciones qué va a pasar, qué gente va a venir, y tenemos que estar preparados. Aquí yo lo que tengo entendido en este barrio es segunda y tercera generación de hispanos, ya casi no hablan inglés. Por eso es que también yo estoy en oración de que ponga a alguien aquí que hable inglés también, para que podamos tener dos servicios, uno en español y uno en inglés. Pero todo es en el tiempo del Señor, no es en el tiempo de uno. Enseñar a los que no saben hablar español o inglés. El tema es que es bastante difícil para cuando se predica, pero también estoy orando para que Jimmy se convierta en mi traductor. ¿Verdad, Jimmy? No, que dé clases de inglés. Que de clase de inglés. Ok. Aunque el panorama puede parecer muy difícil, sabemos que hay esperanza, porque si estamos en Cristo, hay esperanza. Dios va a seguir trabajando a través de nuestra iglesia y con un enfoque renovado en el discipulado. Y yo doy gracias a Dios por nuestros líderes que está levantando. Gracias Mili, gracias hermana Ruth, gracias Walter, Jorge, ya mismo. Y la hermana Janet pronto nos pueda también ayudar. Jimmy, la hermana Dora, la hermana Blanquita, todos los que nos ayudan. Es que estoy viendo a los que están aquí. Leila, la hermana Mirna, si se me olvida alguien, pero todos los líderes que están aquí estamos tratando de hacer un buen trabajo. Y eso es lo importante. Como digo, con el corazón, mientras hagamos las cosas para el Señor, el resto no nos debe importar. Mientras el Señor ponga ese querer, porque Él dice que la palabra del Señor dice que Él nos pone el querer y el hacer. Entonces, si Él nos pone, hay que hacerlo. Hay que nada más platicar, planificarlo y hacerlo. Porque las cosas que el Señor nos manda a hacer en orden, no en desorden. Dios es un Dios de orden. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta estos puntos para poder seguir adelante como congregación. Y veo que ya nos agarró la tarde, nos agarró todos. Vamos a dejar el siguiente punto que viene siendo para la siguiente semana. Los bautistas, ¿quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Todas esas preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Se imaginan? Tantas preguntas que tenemos. Cuando nos preguntan a nosotros por qué somos bautistas, ¿cuál es la respuesta que damos? ¿Por qué decidiste ser bautista? Nos preguntan. No sabemos, ¿verdad? Y aquí hay un salmo que me encanta, Salmo 16:6. ¿Quién lo quiere leer para finalizar? Es hermosa la heredad que me ha tocado. No, pero completo, esa es la parte nomás que le estoy leyendo. Me hiciste trampa. Salmo 16:6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Nueva traducción viviente me gusta un poquito más. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravilla de herencia. Nosotros hemos recibido una herencia que viene siendo la herencia bautista. Esa viene siendo nuestra herencia y nuestra identidad. Y aparte de eso, el Señor nos ha regalado algo físico también, que tenemos que cuidarlo. Y para finalizar, les voy a leer esta parte que me encantó. Dice que este es un pastor, o fue un pastor bautista, de la primera iglesia bautista de Dallas, que vivió en el año 1897 hasta 1944, y dice: todo bautista debe saber por qué es bautista y saberlo ante los mandatos específicos de la palabra de Dios. No nada más ser un bautista porque es bautista. ¿Por qué es bautista? Ante los mandatos específicos de la palabra de Dios. La falta de tal conocimiento perjudica nuestras iglesias en toda manera. Y lo dijeron
el pastor de la primera iglesia bautista que falleció en el año 1944. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por este servicio. Gracias porque tú vas a hacer grandes cosas en esta iglesia, Señor. Como decimos, somos una congregación pequeña, pero con un gran ánimo, con unas grandes ansiedades para servirte, Señor. Te pedimos que sigas abriendo nuestros corazones para servirte de esa manera que tú nos necesitas. Te pedimos que nos uses como tú lo deseas, Señor, porque tu palabra dice que cuando hay corazones dispuestos, tú nos vas a usar. Te pedimos que nuevamente que nos lleves con bien a nuestros hogares y que esta semana nos cuides de toda esta temporada invernal que tenemos. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.